Vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Hay una revelación acá que quiero darles. Quiero que le entienda con tranquilidad y pausa, porque necesito que entienda esto. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Aleluya. ¿Tú lo tienes ahí? Ponte de pie y léelo. Oiga cómo dice. Ven. No importa. No, ven, que quiero que se escuche allá. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Diga conmigo, gracias, Señor. ¿Cuál fue mi error? Ay, ay, ay. Lo primero que quiero que entiendan es lo siguiente. Nada acontece en la vida de usted que no se haya gestado primero en el mundo de los espíritus. Nada acontece en usted que no se haya gestado ¿dónde? Detrás de cada cosa natural hay una obra espiritual detrás. Ahora, el Dios que tú y yo le servimos es experto en convertir las cosas en materia prima o que nos favorezcan. Aún nuestros errores, cuando aprendemos de ellos, ¿qué hacen? Nos favorecen. Dígalo, dígalo. Cuando aprendemos de ellos, ¿qué hacen? Nos favorecen. Bien. En la historia que nosotros hemos leído ahora, esa pequeña narrativa, hay muchas cosas que se enseñan, muchas líneas de pensamiento que se enseñan concerniente a este acto. Algunos de alguna forma justifican el acto, pero cuando veo el panorama bíblico no puedo justificar el acto. Pero cuando veo el trasfondo histórico quisiera justificar el acto. Cuando veo el panorama bíblico, yo quisiera que, cuando veo el trasfondo, quisiera, cuando veo el panorama bíblico me muestra a un David culpable por un acto, pero el trasfondo me muestra como que estuviera justificado lo que hizo. Vamos primero al trasfondo. Según el trasfondo histórico, cultural, cuando un soldado iba a la guerra, antes de ir a la guerra tenía que divorciarse de su esposa. En la cultura hebrea, ningún soldado iba a la guerra sin antes que, para que por si moría ella no fuera viuda. Porque las viudas, ellas pasaban por un sinnúmero de situaciones, que por eso la Biblia dice que había que orar por las viudas, porque las viudas jamás eran vueltas a ver. De hecho, creían que estaban bajo maldición por el marido habérsele muerto. Ay. Por eso ellas tenían que, ¿qué? Tenían que divorciarse ellos primero y dejarla libre para que ellas se puedan casar. Entonces, cuando tú ves ese panorama y entender que David como rey, en la cultura hebrea, un rey podía tomar cualquier mujer, porque según el judío, si un hombre podía sostener a la mujer, podía tener cuantas quisiera. Ay.
Lo que hacía la diferencia era que tú no pudieras sostenerla. Si no podías sostenerla, no podía tener más que la que tú podías sostener. Estamos hablando de cultura, ¿eh? Así que por favor no se me... Entonces, según la cultura era así. Entonces, cuando yo veo la cultura y veo lo que David hizo de tomar esta mujer, que no era su mujer, yo vengo y digo, ah, pero ella era soltera. Y como rey, ¿qué podía hacer? Podía hacerlo, podía tenerla. Ahora, ¿se entendió? ¿Cómo estaba ella? Y el rey que podía tomarla. Pero cuando yo vengo al texto y veo al profeta Natán corrigiendo a David, entonces esa justificación del trasfondo como que me hace no justificarlo, sino preguntarme, ¿y por qué Dios tiene que mandar un profeta si él podía hacer lo que él hizo? ¿Ah? Escúchame, si él podía tomar mujer porque era soltera, ¿porque era qué? Soltera. ¿Por qué Dios entonces le manda a un profeta a narrarle la historia y a corregirlo? ¿Por qué? No, estaban solteros. El problema no es, escuche esto, el problema no era que él había tomado a esa mujer. El problema es lo que él hizo para guardar o esconder su falta. La Biblia no está corrigiendo que él haya tomado a la mujer, sino las intenciones y el mal corazón que tuvo a la hora de querer esconder lo que hizo. El miedo a aceptar que lo que hizo le va a traer una situación te lleva a ¿qué? A cometer más errores de lo normal. El caso de él como rey tenía toda la libertad, pero él había tomado la mujer de alguien que era muy cercano a su guardia. Ahora, David podía haber evitado eso, pero David, en tiempo en el que los reyes tenían que ir a la guerra, se quedó sin ir. Entonces, aquí no es solamente el hecho de que tomó a una mujer ajena o a una mujer que estaba allí que él vio de repente, no, sino que el problema que él traía era que él se quedó en casa en tiempo de guerra. ¿Qué le pasó? Dice un rabino que el problema más grande de David no fue el que haya tomado a Betsabé. El problema más grande de David es que en tiempo de guerra se quedó. Si él se va a la guerra, si va a la guerra, no se encuentra esa guerra. Entonces, el error de David fue que cuando Dios lo necesitaba en un lugar, él estaba en otro. Todo el mundo se enfoca, no, que tomó a Betsabé, que no debía, no, que hizo esto. Señores, les voy a decir una cosa, todas esas cosas son producto de algo que él hizo mal desde el principio. Y a veces tú ignoras que lo que te está trayendo a errores grandes para esta temporada no son las cositas que tú estás haciendo, sino el no estar donde Dios te quiere. Porque la mayoría de nosotros queremos estar donde nuestra carne nos llama a estar. David podía evitar ese conflicto si se hubiera ido a donde Dios lo necesitaba. Ay, Dios. La mayoría de nosotros es que cuando queremos hacer algo, terminamos siempre haciendo eso que queremos, ignorando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si tú ignoras lo que Dios quiere hacer, tú vas a tener problemas siempre. ¿Sabes qué? Él no solamente, escuche esto, él no solamente tomó a esa mujer, sino que luego de haber tomado a esa mujer, le mandó a matar al hombre que vino vivo. ¿Qué hizo? Pero para que tú veas que el no estar en la mano de Dios, necesito que usted entienda esto. El no estar donde Dios te quiere
te lleva a hacer cosas que aunque parezcan ser correctas o tú tengas la legalidad de hacerlo, tú terminas haciendo cosas incorrectas porque se te nubla el juicio. Cuando la gente no está donde Dios lo quiere, se le nubla el juicio. Es decir, que aún tú haciendo cosas que tiene legalidad para hacer, terminas haciendo cosas incorrectas. ¿Por qué? Según el trasfondo, él podía hacer lo que hizo, pero lo de matar al esposo, ¿para qué fue? No había necesidad de mandarlo a matar, porque si tú tienes legalidad de hacer eso y ya lo hiciste, ¿por qué entonces tienes que mandarlo a matar? Ahí está. Cuando yo no hago, escúchame, cuando yo no estoy donde Dios me quiere, no estamos hablando solamente del acto, de lo que él hizo, no. Es que si él hubiera estado donde Dios lo quería, Dios mío, no se le nuble el juicio por haber hecho algo. Porque lo que él hizo dentro del entorno en el que estaba se podía hacer, digamos que se podía hacer, pero no era lo que necesitaba Dios que él hiciera en ese tiempo. Ay, Dios mío, estaban en tiempo de guerra, coge el texto. En tiempo de donde los reyes iban ¿a dónde? Si era tiempo de los reyes ir a la guerra, ¿dónde tenía que estar David? Entonces, uno de los errores tuyos más grandes es que muchas veces, sabiendo tú que estamos en el tiempo de adorar a Dios, la mayoría de los errores que nosotros cometemos es porque Dios nos llama a hacer algo y nosotros estamos haciendo otra cosa. Dios nos llama a vivir algo en un tiempo, en una temporada. ¿Quién fue que te dijo a ti que este no es el tiempo tuyo en Dios? Las guerras, las batallas, las situaciones que tú vives, eso nunca va a decir que no es el tiempo. Eso siempre va a revelar que tú estás en el tiempo de guerra, de batalla. Dios te despertó para esta temporada porque Dios sabe que tú no puedes estar en otro lugar. Porque aunque parezca que lo que estás haciendo debe hacerlo, Dios no te llamó a eso. Entonces, no entender el llamado de Dios en tu vida es el mayor error. Tú estás llamando error a los pecados que tú cometes, que no quiero, ¿cómo te digo? Justificarlos, obviamente. Pero el problema es que al tú no estar donde Dios te quiere, tú vas a cometer no un solo pecado, tú vas a cometer 500,000 pecados. Escucha esto, la falta de dirección a lo correcto es quien no te permite estar donde Dios te quiere. La mayoría de gente que está yendo a los lugares donde Dios no lo mandó y hablando con lo que Dios no le mandó a hablar es porque no saben lo que quieren para la temporada en la que Dios le llamó. David cometió el error de abusar del poder que tenía. ¿Qué hizo? Abusó, diga conmigo, abusó del poder que tenía. Mira lo que el hombre hizo. Después de haber tomado a la mujer que era libre, es que esa parte que yo quiero que tú entiendas, es que él tenía legalidad de hacerlo. ¿Qué él tenía? Entonces, por favor, si él tenía legalidad de hacerlo y justificarlo de alguna manera, porque estaba separada, ¿por qué tuvo que mandar a matar al tipo? Entonces tú no estás viendo que hay una mente nublada. ¿Por qué está nublada si lo que está haciendo es correcto? Porque no estaba donde Dios lo quería. Tú me entiendes. Él podía hacer lo que estaba haciendo. Pero entonces, ¿por qué tiene que meterse en miedo? Porque hay veces que aún tú haciendo cosas correctas, si estás en el lugar incorrecto, tú podrás. Por eso tú ves gente que aunque ellos están trabajando porque le toca trabajar, quizá ese día no le tocaba trabajar, ese día le tocaba hacer algo de Dios, pero fue a trabajar. Y está mal que trabaje. Pero ¿por qué se te nubló el juicio? Porque no es, ay, Dios mío. Entonces ahí es que está el problema. A veces nosotros solamente estamos pensando en el pecado que come. Ay, fue pecado, fue pecado. Hay gente que tiene la mente nublada. No es porque hayan pecado directamente, es porque no están donde Dios lo quiere y lo reconoce. Ah, Dios mío. Entonces, ¿cómo? Andan haciendo cosas que Dios no le mandó. Ahora, cuando tú no conoces el tiempo y las sazones para lo que Dios te ha escogido y te ha llamado en ese momento, tú vas a cometer no solo un error, tú vas a cometer 500 errores. ¿Sabes qué es lo único que va a evitar que tú cometas menos errores que lo que tú cometes normalmente? Que tú entiendas dónde Dios te quiere en el momento de tu existencia. Conocer el tiempo, conocer la revelación, conocer lo que Dios quiere contigo. Ahora mismo hay gente
que están más buscando en profetas y en ministros lo que Dios quiere que lo que Dios le ha dicho que en realidad quiere. Hay gente que sale de su iglesia a buscar revelaciones en otro lugar. Hay gente que sale de su lugar y Dios diciéndole, tú tienes comida ahí, pero no quieren esa, quieren otra. A veces cometen los errores porque donde Dios lo quiere no lo asimilan, no lo entienden, no lo ven. ¿Tú sabías que tú puedes cometer un error hasta visitando un lugar que no hay problema con ir, pero consultaste a Dios? ¿Pero qué? ¿Consultaste? Cuando tú no consultas a Dios y estás donde Dios no te quiere, tú eres presa fácil para el enemigo que te acecha. ¿Tú eres qué? ¿Tú sabías que una de las cosas que ha evitado que tú cometas errores es tú estar donde Dios te quiere? Es tú hacer lo que Dios te llamó a hacer. Cada vez que tú le trabajas a Dios, aunque sea difícil, oiga, el trabajo, aunque sea difícil, aunque a veces sientas que te quieres morir, es mejor estar ahí con ese deseo hasta de morirte que estar en un lugar sin deseo de morirte. Hay gente que está loco por un resort porque están hartos de la guerra que tienen. Y Dios le dice, mira, es mejor la guerra que el resort. Pero ¿qué quiere tu carne? Y en el resort, playa y arena, ¿qué tú vas a ver? Y la carne afecta más cuando tú estás viéndola en el tiempo en el que deberías estar en otra cosa que Dios te mandó, a que si no tuvieras que estar en guerra, la vez no te llama la atención. Te va a llamar la atención cuando deberías hacer lo que Dios te mandó. La guerra del cristiano es más grande cuando tiene diseño. Suavecito. Cuando tiene diseño, cuando tiene ¿qué? La guerra más grande para el cristiano es cuando tiene diseño. Y cuando sabe que no importa donde Dios lo ponga o lo plante, ellos siguen siendo el hombre de Dios. Ahora, cuando esa persona suelta su diseño, es una presa fácil. Vamos a hablarte de alguien que fue presa fácil. Que todo el mundo habla de Dalila y menos de él. ¿Usted sabía que el error de Sansón, en el caso de Sansón, no fue en el caso de David? En el caso de David es que se quedó en tiempo de guerra. En el caso de Sansón es que estando en tiempo de guerra se puso a jugar con lo que lo podía llevar a pecar. Entonces el error tuyo y mío a veces es que en vez de estar en la casa en los días de guerra, en la iglesia y en los menesteres de Dios, en los días de guerra, estamos de cumpleaños, estamos de shopping, estamos viendo Netflix, viendo series, levantándose en las madrugadas y revisando el WhatsApp. Oye, pero vamos a simplificarlo, porque nosotros pudiéramos irnos muy profundo y agarrar en hebreo. Yo te puedo mostrar muchas cosas en hebreo, griego y arameo, pero ¿qué importa? Si lo normal es que tú, estando en guerra, sabiendo que el diablo te está atacando la familia, te está atacando los hijos, el mismo diablo te despierta en la madrugada y tú te pones a hacerle coro al diablo. Mentira. Hay gente que se despierta en la madrugada porque el diablo le movió la cama y ellos se acurrucan más. O abren corriendo el WhatsApp, abotezando. Este demonio siempre me escribe, yo no sé para qué, pero déjame responderle. A esa hora, ¿en serio? Entonces tu error consiste en que lo que Dios quiere que tú hagas es lo que tú no haces.
Pablo dijo que él tenía una batalla. Y esta batalla, hay un hombre, un científico que habla de la teoría del doble. Se llama Jean-Pierre. Y él, un francés, que dice que parece ser que cuando Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, está hablando de que él internamente tenía un ser que pensaba diferente a como pensaba su alma. Y él decía, lo que pasa es que mi alma quiere carne, pero mi ser interno quiere gloria. Y él decía, wow, yo quiero servirle a Dios, pero hay algo dentro de mí que también me dice que no lo haga. Y yo termino haciendo lo que no quiero hacer. Hay gente que sabe que tiene una dualidad mental, y la dualidad mental le está diciendo, te conviene hacer lo que Dios dijo, pero te llama más la atención lo que tu carne desea, y termina diciéndole a lo que Dios quiere, ahora no, espérate un rato más. Y Dios del otro lado, aguanta un poco más tú y métete a orar, métete de rodillas, vuelve al altar. Pero la gente quiere culpar al diablo de todo. Y es como dije en la conferencia pasada. Yo pensaba que eso iba a frustrar la mente de gente en las redes cuando lo vieran, pero no. Lo están aplaudiendo. Yo dije que el diablo nunca ha matado a nadie. Ve, así se turbaron ellos, yo creo, ¿no? Que el diablo lo único que hace es incitar. Diga conmigo, quien está haciendo las cosas eres tú. Cuando el diablo te dice no vaya a la iglesia, cuando el diablo te dice no te tires de rodillas que te cansa, cuando el diablo te dice no cojas ese tiempo para Dios, como tú, y tú agarras y le haces caso, el error no fue el diablo el que lo cometió, fuiste tú. ¿Cuál es tu error? Que tú obedeces más a las voces que hacen que tus deseos sean satisfechos, Dios mío, y no a la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo en esta temporada? Esta temporada es una temporada complicada. El evangelio está más difícil en esta temporada que en toda la temporada. Pero ¿qué estás haciendo tú? Tu vida de oración, ¿cómo está? Por ejemplo, yo hablaba con las jóvenes, porque tengo que decir las jóvenes, porque ninguno de los jóvenes de esta iglesia vienen a las vigilias. Lleno de mujeres. Y fuimos a Jaina a predicarle a los caballeros. ¿Y usted acuerda los fuetazos que le mandamos? Porque las mujeres tienen una virtud. Le voy a decir cuál es la virtud de las mujeres. Las mujeres viven de plangañá en Dios. ¿Cómo viven? Las mujeres entendieron más que nosotros los hombres. Ok. Por eso es que usted ve que en la Biblia, cuando hay un problema con mujeres, ¿a quién atacan? A las mujeres. Al hombre nunca lo atacan. De hecho, hasta lo justifican. ¿Hasta qué? Todo el mundo habla. Hubo un predicador que dijo, si Betsabé, ¿por qué Betsabé tenía que andar desnuda fuera de su casa? Ella estaba en su patio y el rey estaba en su palacio, porque desde arriba se ve hasta lo que tiene yarda. O sea, quien tiene que cuidarse es quien tiene la asignación y el llamado. Si tú estás en lugares altos, tápate los ojos para ver cosas, porque se supone que quien tiene posición eres tú. Pero no, todo el mundo se va ¿a dónde? Al que no tiene nombre, porque todo el mundo quiere atacar a quien no tiene para cuidar a quien tiene. ¿Y por qué tú crees que la gente todo el tiempo Dalila, Sansón? Porque es verdad que hay mucha Dalila, pero ¿y los Sansón? Porque tanto Dalila es un espíritu como Sansón es otro. Dalila. Esa Dalila, espíritu de Dalila. Dalila, no me haga coro. ¿Usted ha escuchado ese coro? Es un coro que anda por ahí Dalila, ¿no lo ha escuchado? Sí, eso está ahí, tú lo buscas pues. Dalila, no me haga coro. No, Sansón, no haga coro con Dalila.
Porque quien está con el espíritu es Sansón. Y le está diciendo a Dalila: si tú me amarras con 7 cuerdas y llama a tus soldados para que me ataquen, me podrán matar. Y era mentira. ¿Cuántas veces mintió Sansón a Dalila solo para estar con ella? Entonces el problema de los hombres y mujeres de Dios para esta temporada, ¿sabe qué? Que juegan con lo que no deberían jugar, juegan con el pecado, juegan manoseándose y hablando con lo que no debe. Tu error, el error tuyo no es el diablo, eres tú, que tú sabes que el diablo te secretea y tú le sigues abriendo el oído. El problema, el error tuyo es que tú obedeces más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. ¿Cuál fue tu error? Porque se supone que lo que tú estás viviendo ahora es consecuencia de cosas que hiciste, no que hizo el diablo. Y quiero que entienda que esto es por código. Diga conmigo: código. Y los códigos son los que abren puertas o las cierran. Y la práctica son códigos. ¿La práctica son qué? Código. Por eso la Biblia dice: porque si guardares atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrá sobre ti todas las bendiciones escritas en este libro. Pero si no obedecieres la voz de Jehová tu Dios, todas las plagas que menciona este libro, más la plaga de Egipto, vendrán sobre ti. Por eso es que la Biblia dice: alguien quiere sentir mi gloria, pues arregle su altar. Por eso la Biblia dice: alguien quiere ver mi finanza, entonces tiene que ofrendar. Alguien quiere que yo pelee por él en su finanza, tiene que diezmar. Alguien está aquí: tú quieres que yo te tenga una vida bonita, que te ayude, pues deja de estar repitiendo las cosas que repite constantemente. Deja de jugar con el diablo para que no te lleve el diablo. Hoy no. Yo no estoy hablando de carro ni de jipeta, ni tampoco recibe una llave. Tranquilo, que Dios te va a bendecir. Te va a bendecir viviendo como vives. Te va a bendecir actuando como actúas. Te va a bendecir cuando a ti hay que hablarte todos los días que tienes que llegar temprano a un culto y prefieres quedarte dormido diciendo que en el culto como quieres tarde. No. A mí no me hable de eso. Tú quieres que Dios te bendiga y no da un golpe ni de karate. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo soy predicador y vivo de esto. Pero yo me preparé, fueron 4 años de ciencias bíblicas. ¿Quién de ustedes tiene 4 años de estudio en una universidad teológica? Ve, investiga. Ay, a Javier le pagan por lo que hace, claro. A ti no. ¿Y por qué a mí no? Porque usted no ha hecho nada por esto. Usted no se prepara. Entonces tú quieres que sin prepararte honres lo que tú no has hecho. Hay gente que quiere, el error de la gente es que quiere pedirle al cielo algo que no le ha dado al cielo. Dios, por favor, si tú pudieras protegerme. Y Dios del otro lado, ¿y qué? Ay, y si tú no te metieras donde tú te metes, yo te ayudara más fácil. Porque hay gente que le están poniendo la vuelta difícil al cielo. Mira que los ángeles son duros peleando. Ellos son duros. Mire, según la Biblia hay unos ángeles que el diablo los respeta. Por ahí hay uno llamado Miguel que oye, ese Miguelito es una cosa. Satanás le tiene miedo a Miguel, porque que ya Miguel le ha dado parte de tablazo. Y hay otros ángeles por ahí, porque Miguel es el que la Biblia quiere mencionar. Y lo que no menciona, que anda por ahí jerarca, loco por pelear. Porque de hecho el mismo diablo se llevó unos ángeles que el diablo le tiene miedo después que lo convenció. Manín, yo te estoy diciendo, es que Dios sabe lo que creó. Dios sabe que esos tipos son duros. Pero hasta Gabriel pelea y es un mensajero. Agarró y le dijo a Daniel: mira, Daniel, ¿tú sabes por qué te estamos respaldando? Porque tú te propusiste en el corazón desde el principio apartarte de todo para clamar el cielo. Ay, Dios mío. ¿Te apartas tú? ¿Has cumplido tú alguna promesa de la que le has hecho a Dios? En los momentos que tú has dicho: Dios, no lo volveré a hacer más, ¿le has cumplido?
Entonces, el error es tuyo. Diga conmigo, el error es mío. ¿Cuál fue tu error? Que cuando le prometiste a Dios no le cumpliste. ¿Cuál fue tu error? Que cuando debías hacer algo que convenía no lo hiciste. ¿Cuál fue tu error? Que tú, sabiendo lo que tienes que hacer, prefieres hacer lo que no debe. Hablas con el pecado, te sonríes con el pecado, juega con esto y no le tienes seriedad a lo que Dios dijo de ti. El mayor error de todo es que no le tienes seriedad a lo que Dios ha dicho de ti. Hay mucha gente, y esa gente está aquí, porque yo no estoy predicando en Rusia, es aquí. Hay gente aquí que todavía no han demostrado realmente que le creen a Dios. Y me voy a atrever, de un 100% aquí hay un 70% que todavía no le cree bien a Dios. Pregúntame por qué. Porque si tú le creyeras a Dios al nivel de como tú dices que le crees, tú estuvieras dando más para Él que lo que tú das para ti mismo. Y no estoy hablándote de dinero, estoy hablando de tu vida devocional a Dios, tu entrega a Dios. Que mientras tú sientes que tus intereses están en juego, se te olvida que tú dices que quien protege todo en tu casa es Dios. Peleas más tú las guerras en tu propia casa que lo que tú dices que Dios debería pelear por ti. Tú no has dejado que Dios te defienda. Tú no has dejado que el Espíritu se meta por completo en tu casa. Las cosas que tú pones en manos de Dios se las quitas. Mi peor error fue lo que hice. Escucha esto, perdón. Mi primer error fue lo que hice. Eso que yo hice generó los resultados que tengo. ¿Generó qué? Y lo que hice me pasó, ¿por qué? Porque yo estaba donde no debía estar. Porque yo dejé de pensar en lo que debía pensar para pensar en lo que quería. Y quien deja de ser lo que Dios manda hacer, termina siendo lo que el otro quiere que sea. Lamentablemente, muchos de los que dicen ser de Dios son todo menos de Dios. Escucha esta parte. ¿Ustedes recuerdan a Ana? Ana tenía una batalla con una mujer llamada ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Penina. ¿Y sabe por qué Dios nunca le había dado hijo a Ana? No era porque Ana no tenía fe, porque quería lucírsela a Penina. Mientras tú estés buscando las cosas para lucírsela a otro, Dios no te la va a dar. Tú estás pidiendo, estás buscando, pero tú quieres demostrarle a la gente. Y ese es el error que tú estás cometiendo. Tú eres rico. Lo que pasa es que tú quieres buscar la riqueza para que el otro que apostó a mal vea lo que Dios hace, pero no. Dios necesita hacer las cosas en ti y para ti, para que tú te lo goces en Dios, no para que se lo exhibas a nadie. Dios te va a hacer milagro, pero es para tú testificar de que Dios es grande, no para tú venir a alardear de lo que tú tienes. Hasta que Ana no agarró y dijo: mira, te voy a entregar el muchacho. Hasta que Ana no dijo: el muchacho es tuyo, Dios no se lo entregó. Hay cosas que no te la van a entregar hasta que antes de recibirla no la devuelvas, no la entregues. Esa vida que tú tienes no es tu vida, esa vida es de Dios. El error tuyo es que tú crees que la vida que tú tienes es tuya. Como tú crees que la vida que tú tienes es tuya, tú quieres vivir el evangelio a tu manera. Y este evangelio no se vive a la manera a tu manera, se vive a la manera de Dios. Y ahora voy a ser un poquito confrontador. Bueno, yo creo que he sido confrontador todo el momento, pero voy a ser un poquito más confrontador. Escuche esto. En hebreo, la palabra error es la palabra shegaga. Y esa palabra shegaga es equivocación por descuido. ¿Cómo es? Equivocación por descuido. Falta de
por falta de desatención al propósito. Y dice que es un pecado que se convierte intencional porque tú abandonas el propósito. Y la palabra error en griego es, y me gusta más en griego por lo que le voy a explicar ahora, es amartía. ¿Cuál es? Y esa palabra amartía es errar al blanco, fallar al propósito, desviarse del objetivo marcado. ¿Usted entendió? No, te lo voy a explicar. ¿Estamos aquí o se fueron? Errar al... ¿Tú sabías que el error de errar al blanco es pecar? El término pecar es errar al... Es decir, tú saber lo que tienes que hacer y no... Error es tener un punto fijo y darle. Tú sabías que tú cometes un error al darle al punto, queriendo darle. Y queriendo darle es un error justificado. Pero tirar con intención de no darle es una horrenda expectación de juicio por tu error. ¿Se la compliqué? ¿Está claro, verdad? Oye, mira esto. Tú conoces lo que tienes que hacer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que hay mayor condenación para el que sabe hacer? Ya lo simplifiqué, ¿verdad? O sea, que yo saber lo que tengo que hacer y no hacerlo porque es un error. Ahora, cuando yo sé lo que tengo que hacer, intento hacerlo y fallo, estás justificado. Dios mío. Entonces aquí viene lo profético. Hubo un hombre que vio que la casa de Dios era pequeña y él necesitaba que la casa de Dios se multiplicara. Pero él dijo, ya no cabemos lo que habemos. Y él pensó que era correcto hacer un lugar más grande, porque él entendía que lo que había allí era de Dios y podía multiplicarse. Entonces él dijo, wow, si nos quedamos de ese tamaño, lo que vengan no van a caber. Y el tipo se fue más allá y agarró y dijo, como el lugar es pequeño, déjame yo buscar un hacha prestada. Y le dijo al profeta, mira profeta, el lugar es chiquito. Como quien dice, mira pastor, este lugar es pequeño para lo que Dios va a hacer. Yo voy a buscar un hacha prestada porque voy a ir a buscar madera para hacer que el lugar sea más grande. De repente el pastor agarra y dice, claro. Y me dice el profeta, usted puede ir conmigo. Y yo, vámonos todos. Y de repente él se fue a mochar madera y nos fuimos todos. Pero mientras él estaba mochando madera, él sabe el plan. ¿Sabe cuál era el plan? Hacer la iglesia de Dios más grande. Tenía el plan de que otros se salven, tenía el plan de que otros crezcan. Pero estando trabajando por algo que era correcto, se le cayó el hacha. Pero cuando se le cayó el hacha, el tipo gritó, diga conmigo, gritó. Ay, y era prestada. ¿Y sabe lo que hizo el profeta? Dime dónde cayó el hacha. Dime dónde cayó. ¿Sabe por qué? Porque el que trabaja con intenciones correctas sabe cuando comete errores. Aleluya, alguien está aquí. Pero el que no trabaja con intenciones correctas anda cometiendo errores en todos los lados y al final no sabe cuál fue el peor de los errores. Ay, Dios mío, ¿alguien está aquí o no? Lo que te va a dar el diseño y la dimensión de entender si cometiste un error y dónde es que estés caminando correctamente a favor de lo que Dios dijo de ti. Alguien levántese y diga gloria a Dios, por favor. Por eso, escucha esto, por eso el error tuyo, ¿sabe cuál ha sido? No enfocarte en lo que Dios dijo de ti. Si te enfocas en lo que Dios dijo de ti, aunque cometa un error mañana, tú vas a gritar en el momento del error y vas a decir, ¡ay, lo cometí! Pero tú crees que una gente que vive de error en error va a gritar un día por el error que cometa. Es su costumbre. Es su... Ay. Pero cuando comete el error haciendo lo bueno,
va a gritar. Y te voy a decir algo: cuando grites, yo voy a llegar, o va a llegar alguien más de la iglesia y te va a decir: ¿dónde se te cayó el hacha? Y cuando le digas dónde se te cayó, ese que andaba contigo, que también caminaba correcto como tú, en vez de martillarte, en vez de marcarte, en vez de, te va a decir: ¿dónde se te cayó? Ahí se cayó. Te va a devolver el hacha, te va a decir: levántate, corre, vámonos juntos. Pero cuando la gente anda cometiendo errores y errores y errores, siempre tiene deseo de maltratar al otro, de aniquilar. Pues a Rusia que le estoy predicando. Escucha, ¿sabe lo que le digo? ¿Dónde se te cayó? ¿Cómo tú vas a saber dónde fue tu error si tú nunca has caminado correctamente? Se Ponslay está duro, escríbelo. ¿Dónde tú vas a saber que te está yendo mal si siempre lo has hecho mal? Porfi, empieza a ver el camino recto. Y por favor, que si tropiezas sea porque una piedra se metió en el camino y no porque tú estés buscando piedras. O sea, no sé si me doy a entender. Por favor, porque yo sé que aquí no hay uno que no vaya a fallar. No hay uno que no, pero por favor, que el error no sea intencional, papá. Por favor, deja de calcular tus errores. Deja de meditar tus errores. Por favor, si fallaste hoy, no te planificando el fallo de mañana, papi. El problema tuyo es que te gustó tanto el fallo de hoy que ya sabes cuándo va a fallar la semana que viene. Alaba. Alguien está aquí. Papá, tu error y tu consecuencia es que tú amas más el pecado que vives. Pues la gente está más enamorada de sus malditos pecados. Están enamorados. Entonces tú tienes que agarrar y por favor, enfócate. Porque yo no te estoy diciendo a ti que no van a... Wow, esto yo no sé si graba eso. Es que yo sé que tú vas a pecar, porque es que no hay uno que no peque. Yo lo sé, pero el hecho de que tú lo sepas no tiene que mandarte a calcularlo. Manito, no lo promuevas tú. O sea, no lo edifiques tú el pecado. Deja que llegue, que sea un error. Porque cuando tú estás tratando de hacer lo correcto, Dios te defiende. Yo estoy seguro que el pecadito ese tardará más para llegar o tardará más para cumplirse. Si tú siempre quieres hacer lo que Dios te manda, te voy a decir algo. Dios mío, yo sé que van a llegar diablos, nunca van a dejar de llegar. Hombres que te gusten, que te llaman a la atención, mujeres que te gustan, que te llaman a la atención. Nunca va a dejar de llegar aquello que llama tu atención: robo, mentira, engaño, etcétera. Muchas cosas que son cosas del alma, que son cosas de la carne, nunca dejarán de llegar. Pero ¿qué quieres tú hacer? ¿Eso o hacer otra cosa? Si quieres hacer lo correcto, eso llegará y tú conscientemente vas a decir: quiero robarte pero no puedo. Ay, quiero estar ahí pero no debo. El deseo de correr es lo que va a permitir que llegues al destino. Y termino con el último error. Tú no quieres que se acabe. Seguimos con el último error. Diga conmigo: último error, pero no menos importante. El error más grande de tu vida sería el tú querer culpar a esos que te llevaron hasta donde tú estás. ¿Quién me quiere honrar? Hay agua. Sí, con la copa limpiadita y todo. Yo estoy en mi casa, me siento cómodo. Yo voy a predicar por lugares, por ahí tengo que obligatoriamente estar. En la gramática bíblica, aquí es mejor. Thank you. Hasta trilingüe yo soy a veces. Yo hablo en lengua. Oye. Uno de los errores más grandes es tú querer culpar a otros por tú estar donde tú estás. Fíjate, hay gente que no avanza porque todos los benditos días de la vida andan recordando el día de su maldición. Yo no entiendo.
tú cambias la maldición pensando en ella tanto? Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está. Manito, adelante hay algo mayor que lo que viviste ayer. Caramba, suelta eso. Que eso no te dio buenos resultados. Javier, ¿qué hago? Enfócate a lo nuevo de Dios. Hay nuevas tentaciones. Hay nuevos proyectos. Hay nuevas guerras. Hay nuevos diseños. Hay nuevas bendiciones. Hay nuevas maldiciones. La batalla de mañana es más grande probablemente que la de hoy y la de ayer. Y tú te has enfocado en la de ayer y la de hoy. Hubo una gente que me dijo, bueno, un pastor de aquí de San Cristóbal. Él es amiguito mío, sí. Pero él me dice, yo no sé, pero es que tú eres difícil de entender. Digo yo, ¿y por qué? Sí, es que tú tenías que estar reventado. Mira, porque hasta yo aposté a eso. Yo en una dije, Javier no se levanta más. Y mira dónde tú estás, hasta formando una iglesia en la ciudad. Yo dije, ¿qué tú esperas? Y dice, no, tranquilo. Y yo sé que ese pastor se ha acercado a gente diciéndole, tranquilo, que esa iglesia no va a avanzar, ven para acá. Y él está aquí. Y en estos días me llamó y me dijo, yo sentía mucho movimiento en tu iglesia, siento menos. Y yo le dije, maldito, tú estás esperando que se desbarate la iglesia. Maldito, tú estás esperando que la iglesia se desbarate. Sí, porque todo el que quiere que lo de Dios se acabe, un maldito. Y agarré y me dijo, se rió y me dijo, tranquilo, Javi, no es eso. Lo que pasa es que uno no te entiende, porque con todo lo que tú has hecho, gente que han hecho menos ya no están. Y yo le dije, lo que pasa es que aunque yo no soy perfecto, aunque yo no estoy en mis mejores momentos, aunque yo no soy el mejor de todo, yo estoy mirando algo que está allá adelante. Y mientras mi vista pueda ver que hay algo nuevo para mí, yo voy para adelante, yo voy para adelante, yo voy para adelante. Y me voy a levantar las veces que... Pero mientras yo esté recordando a esos que me metieron los pies, no, ¿y cómo? ¿Y cómo? Si recordar es vivir. Agárralo, ¿sí o no? ¿Qué es recordar? Y cuando tú vives lo que recuerdas, ¿en qué año vives? Hay gente en el 91 y hay gente en el 2000. ¿Por qué, Peralta? Porque lo que le hicieron en el 2000 lo marcó tanto que cada vez que Dios quiere bendecirle lo recuerda. Por eso es que usted va a ver a un José, diga conmigo José, que sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo maltrataron y hasta lo envidiaron. Y cuando se vio donde la esposa de Potifar, donde Potifar podía haber recordado lo que le hicieron los hermanos para tirárselo en cara, y la Biblia en ningún momento dice que él acordó eso. Ay, sino que cuando llegó el momento de pecar, venga que le voy a dar contexto. Sí, ¿sabías qué? Si José decide quedarse con la esposa de Potifar, ¿usted sabía que podía ser el dueño de todo? ¿Tú sabías que la esposa de Potifar tenía la capacidad que tenían las mujeres de ese tiempo? Ay, tú no sabes cuál era la capacidad de las mujeres de ese tiempo. Las mujeres de ese tiempo te envenenaban con leche. ¿Se me fueron? Las mujeres de ese tiempo se acostaban contigo y ahí mismo te dejaban tendido, muertecito, si no te amaban. O sea, te estoy diciendo que la mujer de Potifar, si José entraba, podía entrar a un acuerdo y decir, ok, ya, te gusto, sí, me amas, sí, ¿estás de acuerdo a seguir conmigo? Sí, porque démonos con el reino. Y José quizá decirle, ¿y cómo? Tranquilo, yo me encargo. Yo me acuesto esta noche con él. Lo voy a eliminar, pero te aseguro que así mismo como eliminaba a ese, luego eliminaría a José. Pero cuando tú tienes destino, tú podrás verte muy cerca de fallar y tú vas a decir, yo prefiero dejarle las ropas en las manos a mi enemigo que quedarme sin destino. Por eso fue que a pesar de que lo desnudaron, diga conmigo, lo desnudaron,
José lo desnudaron. El tipo estuvo ahí y le dolió haber perdido a esa tipa y no agarrarle esa noche. Ay, Dios mío, le dolió haberle dicho, mira, quizá lo estaba seduciendo y tocándole. El tipo, ok, all right, no hay problema. Pero mientras le están quitando todo, el tipo está pensando en que el sueño. En el sueño no había una mujer quitándome las ropas. En el sueño no había una mujer desnudándome. En el sueño habían estrellas doblegándose frente. Si lo que yo tengo de Dios no se ha logrado, ninguna cosa de en medio me va a quitar el diseño. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Yo no sé, pero yo te veo entre estrellas. Yo te veo entre lunas y estrellas. Yo te veo en lugares. Alguien diga gloria a Dios, que siento a papá. A Samaya, Dios mío, si yo lo que vi fueron estrellas cercanas a mí arrodillándose, yo no voy a ver otra cosa, aleluya, hasta que Dios no me ponga en tronos altos, aleluya, yo no voy a perder el diseño. Así que cuando alguien tiene destino, todo lo que no se le parezca al destino lo rechaza. Y aunque lo que tú estás viviendo guste, porque tú tienes que ser consciente de que puede ser que llegue un momento donde tú estés a punto de, porque es que tú no me puedes decir a mí que desde la primera tú dices que no. Ay. No, claro, tú haces así. Yo sé que tú llegas a tu casa con una batalla, mira ahí. ¿Lo hago o no lo hago? Es que no es fácil. Dígame a mí, pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Pues yo he pecado más que tú. Ay. Yo he vivido más pecado que tú, muchacho. Olvídate que yo soy un rescatado de todos lados, Lo que pasa es que yo no voy a venir con películas a decirte que yo soy el santo. No, bien, el que nunca cometió. No, yo he cometido 500,000 errores. Pero me levantaron para ayudar a los que cometen errores. Y mientras cerca de mí haya alguien que pueda cometer un error, se lo voy a decir en su cara: no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Porque te voy a decir algo: es tan fuerte el error que cometí que todavía la sombra de esos errores me persiguen, haciéndole creer al otro que todavía estoy en la misma condición. Y son a esos que le voy a mostrar a qué Dios me llamó y por qué yo todavía sigo aquí. Es a eso, a los que están sentados esperando mi caída de nuevo, a los que están esperando que esto se desbarate. Se equivocó el diablo, van a ver que lo que, mientras hay un hombre que busque a Dios, hay gloria de Dios. Samaya, ¿a quién es que tú crees que le vas a demostrar? Es a los que están esperando tu baja. Ellos van a tener que decir: wow, esperamos años esperando su caída. Mientras estén mirándote, van a empezar a ser educados de cómo no se cae en tiempo de guerra. Dios mío, siento a Dios. Dígale al que está a su lado: ¿cuál fue mi error? Ahora dile: olvídate de eso. Avanza. Dile. ¿Cuál fue mi error? Olvídate de eso. Avanza. Te está esperando el reinado. Te están esperando nuevas temporadas. Y vas a ver la gloria. Esther, vas a crecer y vas a crear una reforma. Y me dice el Espíritu que te diga: ¿viste lo que pensaste que quería que el gobierno hiciera? Te voy a dar la autoridad para que por causa de tu oración las cosas empiecen a legislarse.
Yo no sé, pero estoy viendo que gente tuya, por tu clamor, es una intervención divina. Pero veo gente tuya sin papeles y se abre un telón a favor de tu gente. Dice Dios, solo sigue clamando, solo sigue orando. Dios va a dejar las cosas en orden para los días próximos. Dice el Espíritu de Dios, las inquietudes que hay van a empezar a desaparecerse. Comenzó el tiempo del diseño. Dice Dios, dice el Espíritu de Dios, voy a completar y vas a testificar. Alguien puede decir gloria a Dios aquí. Llegó la temporada. Los diablos que te hacían la guerra retrocederán, porque ya se dieron cuenta que contigo no, que con